Congregación León de Judá presenta su programa Una cita con Cristo, con la voz del reverendo Roberto Miranda. Escuchemos al Dr. Miranda. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 en adelante. Es un pasaje bastante largo, pero voy a tratar de abreviar lo más posible la lectura y entonces entraré en el relato mismo para sacarle el provecho que Dios quiere que le saquemos en el tiempo que nos queda. Vamos a comenzar con el versículo 4. Yo he titulado este sermón Agua de vida y agua de muerte. Y vamos a comenzar. Dice aquí: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel. Sabe que Israel estaba dividido, la nación judía se había dividido entre dos reinos. El reino del norte, que se llamaba Israel, al cual pertenecían 10 tribus. Y el reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén, que era donde seguía la línea davídica, los reyes que eran descendientes del rey David. Y el reino de Israel, el reino del norte, generalmente se distinguía por reyes muy malos, reyes paganos, reyes idólatras, que se habían apartado de Dios completamente. En el reino de Judá había reyes buenos y reyes malos a veces. Y Josafat era un hombre de Dios, un rey piadoso, un hombre que amaba al Señor. Pero el rey de Israel era un hombre impío. Dice que pagaba al rey de Israel, este rey de Moab, 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, es decir, el papá de este rey de Israel, pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel, así como Jerusalén era la capital del reino de Judá. Salió entonces de Samaria el rey Joram. Este es el rey de Israel en ese tiempo, después de Acab, su hijo, su descendiente. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el otro reino judío, el reino del sur. Josafat, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero que tenía ciertos defectos también, como vamos a ver. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Está invitando el rey de Israel a este rey de Judá a ir a la guerra con él para recuperar otra vez el mando y el dominio sobre el rey de Moab. Y él respondió, es decir, Josafat respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Estos tres reyes se alían, se unen para ir en campaña contra el rey de Moab y cooperar para volver a traerlo bajo el dominio de Israel, del reino del norte. Y como anduvieron rodeando por el desierto, porque por ahí fue que determinaron ir a la batalla, quizás para agarrarlos por sorpresa al rey de Moab. Como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera.
Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Vamos a dejarlo allí, ¿ok? Amén. Yo voy a seguir ahora el relato más adelante, pero para no hacer demasiado largo el relato, aunque en realidad la mejor parte está por delante, que es el desenlace de este drama que vemos aquí construido. Santo, santo. La congregación León de Judá está localizada en el 68 de la calle Northampton, en Boston, a una cuadra del Boston Medical Center. Le invitamos cordialmente a nuestras reuniones, los días miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. Si desea más información, llame al 617-541-4455. Y ahora volvemos con el Dr. Roberto Miranda y la continuación de su estudio. Dirán, santo, santo, es el Hijo de Dios. Pero leyendo este pasaje, he estado trabajando en escribir un libro sobre la vida de Josafat, porque es un rey muy fascinante, es un rey bien interesante, y leyendo su historia, que está relatada sobre todo en el libro de Segundo de Crónicas, en los capítulos 17 al 20, 21, su historia, he encontrado muchas cosas, y en este pasaje aquí de Segundo de Reyes, capítulo 3, estos episodios de la vida de Josafat nos muestran el carácter de este hombre. Y es un carácter complejo, matizado, no blanco o negro, sino de áreas grises. Y a mí me encanta la gente compleja. Yo creo que los asuntos del reino de Dios son complejos, son matizados. Y yo creo que muchas veces los cristianos queremos pintar solamente con colores primarios, rojo, amarillo, verde, blanco, negro, y no somos muy dados a los matices. Y es lo que hablamos hace un momentito también. Tenemos que ser matizados porque la palabra de Dios es matizada. Y Josafat es un hombre muy complejo porque amaba a Dios, tenía pasión por el reino de Dios, hizo grandes reformas en Judá para atraer a su pueblo al conocimiento del Señor e instituir leyes piadosas y neutralizar la adoración a Baal y a la diosa Acera y traer a Judá otra vez a los caminos del Señor. Pero tenía un problema, y es que era un hombre que como que se dejaba impresionar mucho por los impíos y dejaba que lo metieran en caminos que no eran aprobados por Dios. Estableció intimidad con estos reyes del norte que habían abandonado la adoración al Dios verdadero. Se habían empedernido en la adoración a los Baales. Y estableció maridaje con ellos, estableció alianza con ellos. De vez en cuando vemos que uno de estos reyes invita a Josafat a participar con ellos en alguna situación, alguna empresa, algún esfuerzo, alguna campaña de guerra, y ahí está Josafat como un corderito. Claro que sí, cómo no, vamos adelante, yo soy como tú y yo puedo hacer lo mismo que tú haces. Y se dejaba meter en problemas serios. Una y otra vez le pasó eso. Uno de los problemas con el rey Josafat fue que lo primero que hizo fue, mal hecho, casar a su hijo Joram. No este Joram es el hijo de Acab, no se confunda. Pero Josafat también tuvo un hijo llamado Joram y lo casó con la hija de Acab y Jezabel. Imagínense, ¿usted sabe quiénes son Acab y Jezabel? Dos de los reyes más impíos, más diabólicos que registra la Escritura. Contra ellos guerreó Elías y después Eliseo también un poco, pero Elías sobre todo tuvo una controversia terrible. Jezabel es el espíritu demoníaco en sí, una mujer que venía de los paganos, del mundo pagano. Y Acab, rey de Israel, judío, se casó con esta mujer que era una verdadera demonio. Y esto corrompió más y más a Israel. Y esta gente era aborrecida por Dios, porque aborrecían a Dios, cometieron crímenes, abusaron de su reinado. Y aquí vino Josafat a establecer relación con esta gente aborrecida por Dios. Casó a su hijo con una hija de Acab y Jezabel. Y eso fue el error más grande que Josafat pudo cometer. Un hombre que amaba a Dios, un hombre respetuoso y temeroso de Dios, apasionado con Dios. Pero ¿qué tenía este hombre que hacer casando a su hijo con un linaje maldito, con un linaje corrupto, como era el linaje de Acab
y Jezabel, y eso trajo gran pérdida a la vida de Josafat y su familia. Buenos días, mis amados hermanos, les habla el pastor Roberto Miranda y es para mí siempre un verdadero placer dirigirme a ustedes en una forma más personal de lo que hacemos normalmente y dejarles saber el gozo que yo siento cada vez que alguien de la comunidad llega a nuestra iglesia y nos deja saber que está escuchando nuestro programa y que es de gran bendición. Eso nos anima a continuar hacia adelante y nuestro deseo es siempre traer buena palabra para nuestros hermanos y edificarlos en sus vidas y traer un mensaje práctico que sirva para mejorar nuestra forma de vivir y dirigirnos cada vez más hacia esa vida abundante a la cual Cristo nos ha llamado y la cual nos ha prometido. La Biblia registra que después de muerto Josafat, años después, la nuera de Josafat, a quien casó con su hijo, hija de Jezabel, mató a casi toda la descendencia de Josafat por quedarse ella en el reino. Todos los nietos de Josafat fueron asesinados porque ella quería, su propia linaje lo mató para que uno de sus hijos se quedara en el poder y ella misma pudiera continuar reinando en Israel. Terrible, le costó gran pérdida a este piadoso rey su maridaje, su cooperación indebida con personas que no debían estar en ese nivel de su vida. Y yo creo que una de las lecciones grandes que este pasaje registra es precisamente eso. Y como digo, es un pasaje muy largo y no tenemos todo el tiempo, pero usted ve aquí eso. Josafat está ya en Judá de lo más tranquilo. Joram tiene su problema con un rey que ahora no quiere sujetarse a él e invita a Josafat a meterse en sus asuntos y a cooperar con él para sacarlo del aprieto. Una de las cosas que yo aprendo, hermanos, que cuando uno, y eso está bien claro en la historia de todos estos reyes, cuando uno camina con Dios y la vida de uno responde a los principios de la palabra de Dios, hay bendición sobre la vida de uno. El respaldo de Dios está sobre uno. Y mire, yo creo que cuando tú tienes el Espíritu de Dios en tu familia, tu economía, tu salud, tu vida, tú puedes esperar que la bendición de Dios va a acompañarte. Pero cuando tú te separas de Dios, inclusive el diablo y los demonios que estaban sujetos a ti ahora comienzan a levantarse y a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a respetar a este tipo. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Eso pasó en Israel. Muchos de estos pueblos que ellos tenían bajo su gobierno comenzaron a rebelarse contra ellos y a atacarlos inclusive. Y se suscitaron una cantidad de enemigos. Israel tenía que estar continuamente peleando para mantenerse como estaba rodeado, como lo está hoy todavía, por tantas naciones enemigas. La Biblia dice que Dios le dio a Josafat paz, porque Josafat fue temeroso de Dios. Y Josafat destruyó los ídolos de Acera y de Baal y estableció la ley de Jehová en su nación. Y como consecuencia de eso, vino la bendición de Dios. Y las naciones mismas dice que vinieron a darle tributo al rey Josafat y a buscar su señorío, su gobierno. Y Josafat se hizo fuerte y estableció ejércitos en diferentes partes de su nación. Y Dios lo prosperó materialmente. Pero Josafat hizo mucho trabajo, léalo para que usted vea, en tratar de establecer la ley del Señor, educar al pueblo, y por lo tanto vino la paz y vino la prosperidad y la tranquilidad al reino de Judá. Pero en el reino de Israel había guerra, sedición, revoluciones en contra de él, desorden. ¿Y qué pasa? Que entonces viene Joram, el rey de Israel, a decirle a Josafat, ¿sabes qué? Te necesito, ve conmigo a esta batalla. Y yo pienso, esto nos habla mucho acerca, hermanos, de la relación de los cristianos con el mundo, esencialmente. Y lo difícil que es manejar esa tensión que hay en la Escritura. Porque por una parte, la Biblia dice que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Y tenemos que tener relaciones con el mundo, desde el ámbito del trabajo, la economía, muchas otras cosas que es imposible que nosotros nos mantengamos completamente aislados. Y no es bueno tampoco, porque somos sal de la tierra y la sal tiene que mezclarse con las cosas que salen, ¿sí o no? Somos la luz del mundo, la luz tiene que invadir la oscuridad. Pero tenemos que tener cuidado de que en ese proceso no dejemos que el mundo coloree y determine nuestra forma de conducirnos. Amén. Que el mundo no nos meta en sus controversias y que el mundo no nos dicte el camino por donde nosotros tenemos que ir, sino que nosotros siempre mantengamos esa sana distancia que nos hace distintivos. Tenemos que tener cuidado. La santidad es real, el llamado de Dios en la Escritura a mantenernos separados
¿De dónde viene la palabra santo? La palabra santo quiere decir eso, es separado. Y qué difícil es para nosotros mantenernos separados del mundo. Yo soy el primero que levanto la mano porque uno quiere que el mundo apruebe a uno. Hay tanta gente en el mundo decente, amorosa, bien intencionada. Los evangélicos aquí en Norteamérica queremos que el mundo nos vea como gente simpática, gente winsome, ganadora, gente atractiva. Y hacemos todo lo posible por muchas veces evitar cualquier cosa que nos muestre como separados y diferentes. Pero es un balance. Yo creo que tenemos que mostrar una cara simpática del evangelio. Yo no creo que tenemos que andar por ahí como si hubiéramos sido curados en limón todo el tiempo, ¿no? Con una cara ahí sombría y triste. No, queremos que el mundo sepa que en Cristo hay gozo, hay alegría, hay vida, hay abundancia, hay bendición. Claro que sí. Y porque la hay, porque donde está el Espíritu del Señor hay bendición, hay libertad. Pero habrá momentos en que vamos a tener que decir al mundo, ¿sabes qué? Lo lamento mucho. En eso yo no puedo cooperar contigo. En esa área yo tengo mis principios y lo lamento. Pero si vamos a caminar juntos, que sea con claridad. Yo no puedo, para que tú me aceptes, meterme en las cosas que tú estás haciendo. Y eso es lo que el mundo quiere muchas veces. El mundo le tira piedra a los cristianos porque no apoyamos ciertas prácticas en que ellos están metidos y dicen que somos altaneros, que somos farisaicos, que juzgamos a la gente. Y mire, el diablo siempre va a acusar, olvídese eso. No se deje intimidar. Hay una campaña de intimidación sobre los cristianos para que nos dejemos sobornar emocionalmente y que nos metamos en las tonterías en que es lo que está causando precisamente sus problemas y su destrucción. El ataque del diablo sobre nuestra cultura. Tantos problemas que tiene esta cultura. ¿Y qué pasa muchas veces? Que el mundo viene entonces a la iglesia para que la iglesia resuelva los problemas. Para que la iglesia se meta en los problemas del mundo, no sabiendo que muchas veces ellos son los que nos han causado los problemas y tenemos entonces nosotros que venir a resolvérselos. Es un balance, es una línea muy delicada. Aquí tenemos a Joram invitando a Josafat a meterse en esta campaña con este rey que se ha rebelado contra ellos. Y a mí me impresiona la expresión de Josafat, que de hecho cuando el rey Acab, papá de Joram, lo invitó a otra campaña militar, años anteriores a ese, contra Ramot de Galaad, otra nación de Siria, una ciudad grande de Siria, y cuando llamó a Josafat para invitarlo a esa guerra, la respuesta de Josafat fue la misma que le dio ahora a su hijo años después. Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. ¿Qué quiso decir Josafat con eso? Quiso decir, hey, yo soy tan hombre, tan macho como tú. Claro que si tú vas a ir a la guerra, pues olvídate que yo también. Mete mano que yo voy a estar detrás de ti, yo voy a hacer lo mismo. Esa es la versión Miranda de la Escritura. Mami, papi, creen que si hablamos del sexo dejaré de ser su bebé. Su chiquita. Háblenme del sexo. Díganme que espere. Nuestra relación cambiará. Nos unirá. Y visiten 4parents.gov para ayuda sobre cómo hablar del sexo. Esto es importante. Díganme que espere para tener sexo. Y no se preocupen. Siempre seré su bebé. Su muñeca. Su bombón. Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y esta estación. Para llevar un programa efectivo de abstinencia a tu iglesia o a tu comunidad, comunícate con Vale Esperar al 617-442-0700. Atrévete a producir cambios en la juventud. Pero hermanos, ¿qué nos indica eso? Que en Josafat había una cierta inseguridad. Él quería compararse con Joram. Yo he tratado de meterme en la psicología de Josafat para entender qué resortes lo movían a responder de esa manera. Y a la verdad es que me reconocí a mí mismo dentro de eso. Porque ¿cuántos de nosotros los cristianos queremos que el mundo nos vea como cool? Como, ¿sabes? Que yo soy tan simpático, tan gozador como cualquier otro. Y puedo bailar el tango como cualquier otro más del mundo. Y puedo hacer cualquier cosa que los demás hacen. Yo no soy de esos evangélicos por ahí agrios y santurrones. No, yo soy un evangélico liberado. Yo soy un evangélico simpático. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos dejamos sobornar por el mundo? Y tratamos de probar, no, yo soy evangélico, pero no te preocupes, que de vez en cuando también yo tengo mis momentos también de liberarme un poco, ¿no? Y a veces creemos que con eso, ¿qué pasa? Que vamos a atraer al mundo, ¿sabes? Pero ¿sabe qué? Eso no funciona así. Yo nunca puedo ser más ágil y más desarrollado en la publicidad cristiana que Dios mismo. Y Dios ha dicho claramente que no podemos andar en yugo desigual con los incrédulos.
Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que estar seguros en lo que Dios nos ha dicho. Yo no puedo estar con esa inseguridad de que quiero que el mundo me apruebe, que yo le guste al mundo, que el mundo diga que yo soy buena gente. Mire, el mundo no va a decir eso porque la Biblia es bien clara. Dice que las tinieblas no aman, los hombres no aman la luz porque muestra sus malas acciones. Usted no se va a ganar el mundo tratando de mostrar simplemente una cara simpática. No es que muestre lo contrario, pero usted va a ganarse el mundo por la presencia hermosa de Dios en su vida. Usted se va a ganar el mundo cuando la gente vea algo diferente en usted. Cuando vea el fruto del Espíritu Santo en su vida. Cuando vea la armonía en su hogar. Cuando vea el orden en su casa. Cuando vea su carácter íntegro y bondadoso. La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. ¿Sabe lo que toca al mundo cuando ve una persona con el carácter de Jesucristo? Cuando ve una persona amable, bondadosa, generosa, transparente, no anda por allí juzgando a la gente ni diciendo yo soy mejor que nadie. No, dice, mira, sabe que yo soy un pecador como tú, pero Cristo me ha sanado. Y tengo la gracia de Dios en mí. Y la misma misericordia que yo he recibido, tú también la puedes recibir. La misma palabra que a mí me fortalece cuando estoy pasando por crisis y pruebas, esa misma palabra te puede ayudar a ti también. ¿Sabes qué? Yo también tengo mis pruebas. Yo también tengo mis luchas económicas. Sí, yo también. Mi familia no es 100% perfecta, pero yo tengo los recursos del cielo que me ayudan y me bendicen. Y estoy creciendo y estoy aprendiendo y estoy cada día más cerca a Cristo. Y cuando la gente ve esa presencia de Dios, cuando ve el shalom de Dios en tu vida y en tu casa, en tu economía, en tu forma de ser, en tus relaciones con los demás, en tu vida espiritual que te da paz y confianza y esperanza, ellos dicen, ¿sabe qué? Yo quiero eso también. Pero no es esa simpatía artificial que trata de compararse con el mundo y hacer como el mundo hace y evitar todo lo que pueda traer controversia. Hoy en día aquí en Norteamérica, sobre todo los evangélicos, y tengo que decir, desgraciadamente, donde quiera se cuecen habas, donde quiera, pero el mundo anglosajón y en otros sectores de Norteamérica, yo veo un sector de los evangélicos norteamericanos teniendo miedo de que el mundo no nos vea como más justos o más, como dijera yo, más farisaicos de lo que debemos ser. Y quitamos el nombre de Cristo de los nombres de nuestras iglesias, los sermones los editamos para que no haya nada controversial cuando vienen los buscadores y los visitantes a la iglesia. Quitamos todo lo que pueda ser controversial, todo lo que pueda ser confrontador, todo lo que pueda traer incomodidad a la gente y predicamos un evangelio sanitizado. Es un evangelio higiénico, pero un evangelio que no tiene vida, porque también así como quitamos una cosa, quitamos la otra. Con la controversia también se van las vitaminas y contristamos el Espíritu de Dios, porque estamos tratando de agradar más al hombre que a Dios. Y solamente cuando nosotros tenemos la bendición de Dios es que el mundo va a ser confrontado. Porque dice la palabra que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. La Biblia dice en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El mundo no se le va a ganar con técnicas de publicidad de Madison Avenue. No la vamos a ganar así. El mundo se va a ganar con armas espirituales. Queremos agradecerle su atención. Si usted desea una copia de esta meditación, visítenos en la página electrónica predicas.leondejuda.org y puede encontrarla bajo su título Agua de Vida y Agua de Muerte o por el número de programa 7041. Hola, te habla el pastor Roberto Miranda. Dios te bendiga. Gracias por habernos sintonizado y haber escuchado este mensaje. Si te interesa saber más acerca de nuestro ministerio, te invitamos a contactarnos a través de nuestra página electrónica leondejuda.org. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios siempre tiene una solución para tu vida. Bendiciones. Es difícil hablar con los hijos de la palabra S, así que uno trata de limitar exponerlos a cierta conducta adulta.
pero se encuentran con las cosas de la vida en todas partes. Nosotros sabemos que la palabra S incomoda, pero nos necesitan hablar del sexo. No tienen que darnos detalles, solo díganos cómo se sienten. Díganos qué esperemos para hacer esas cosas. Para ayudar a iniciar la conversación, visiten 4parents.gov. Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y esta estación. Para llevar un programa efectivo de abstinencia a tu iglesia o a tu comunidad, comunícate con Vale Esperar al 617-442-0700. Atrévete a producir cambios en la juventud.